Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos a la clase número 4 del curso básico. Me confirman ahí si se escucha bien, si ven bien la pantalla, así podemos comenzar, por favor. Bien, excelente. ¿Se escucha bien? Bien, bueno, vamos a darle para adelante. Hoy vamos a aprender dos de los conceptos más importantes y poderosos del trading, ¿sí? La estructura de mercado y las zonas claves. Ahora, ¿por qué son tan importantes? Porque entender estas herramientas les va a permitir anticiparse al mercado y tomar decisiones inteligentes. Bien, imaginen, por ejemplo, que el mercado es como un mapa. Estas dos herramientas que van a aprender son la brújula y el GPS. ¿Ok? Así que vamos a explorar estos temas juntos, vamos a darle comienzo. Lo que vamos a estar aprendiendo hoy es a identificar las tendencias del mercado, o sea, alcistas, bajistas y laterales, cómo reconocer una estructura básica del mercado, altos y bajos, qué son los soportes y resistencias y cómo trazarlos de la manera correcta. Y lo mejor de todo es que vamos a hacer prácticas en gráficos reales para que puedan aplicar lo aprendido desde el momento cero. ¿Bien? Así que vamos a comenzar primero y principal por la estructura, los fundamentos para principiantes. ¿Sí? Aprender a leer el mercado, quiero que entiendan que es como un nuevo idioma. Tienen que practicar, 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 practicar hasta que lo puedan entender. ¿Bien? Ahora, ¿qué es una tendencia? Como ustedes saben, el mercado no se mueve en línea recta, ¿sí? No quiere decir que vaya de línea recta para arriba ni línea recta para abajo. Siempre tiene una dirección predominante. Y a esa dirección predominante la llamamos tendencias. Ahora, hay tres tipos de tendencias principales. La tendencia alcista, que es el precio sube porque los compradores tienen el control y se caracteriza por máximos más altos, higher high, y mínimos más altos, higher low. Eso lo vamos a ver ahora en unos minutos. La tendencia bajista, el precio baja porque los vendedores dominan el mercado, y aquí lo que vamos a reconocer son mínimos más bajos y máximos más bajos. ¿Ok? Luego, por último, tenemos lo que es la tendencia lateral. La tendencia lateral es cuando el precio no tiene una dirección clara y se mueve entre un rango definido. ¿Bien? Ahora, les voy a mostrar, por ejemplo, un gráfico de TradingView. Vamos a pasar, a ver si lo tengo por acá abierto. Bien, vamos a buscar un gráfico limpio, más que nada para que ustedes lo puedan entender mejor. Quiero ver que ahí esté compartiendo. Sí, fantástico. Bien, vamos a ver. Esperen que no sé por qué se me trabó ahí. Hoy está rebelde la compu. ¿La clase queda grabada? Sí, queda grabada. Denme un segundo. Ahí vamos. Está media lenta porque estoy usando otro programa de análisis que no lo puedo cerrar ahora. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a identificar un gráfico de eurodólar, como por ejemplo, para que se den una idea. Bien, acá tenemos la tendencia marcada tanto alcista como bajista. Nosotros acá identificamos en un gráfico de 4 horas, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, ¿ven cómo el precio baja en este sector? Todo ese sector. Esto es una tendencia bajista. Ahora, ¿por qué yo determino? Esperen que no sé, voy a tener que cerrar el otro programita. Bien, ahí estamos. Ahí tenemos una tendencia bajista. Ahora, ¿por qué yo determino de que es una tendencia bajista? Como les dije recién, pueden observar que tenemos máximos y mínimos decrecientes. O sea, los máximos que estamos viendo en el mercado, como por ejemplo este que está acá, es más alto que este segundo máximo que está acá. Y este máximo que visualizamos acá es más alto que este máximo que visualizamos acá. Lo mismo sucede con los mínimos. Este mínimo que está acá es más alto que este mínimo que está acá, y este mínimo que está acá es más alto que este mínimo que está acá, o que inclusive este mínimo que está acá. De esa manera vamos a poder identificar. Ustedes lo que tienen que hacer siempre es posicionarse en un gráfico de altas temporalidades, como visualizan acá arriba, y empezar a identificar primero los máximos y los mínimos. ¿Bien? Una vez que ustedes identifican máximos y mínimos, como yo acabo de hacer en este dibujo, lo que van a hacer es fijarse si esos máximos y esos mínimos son, o sea, van para abajo, ¿sí? Si los máximos y los mínimos son más bajos, o los máximos y los mínimos, como en este caso, son más altos.
De esa manera ustedes van a poder identificar lo que es una tendencia bajista o una tendencia alcista. Bien, en caso de querer identificar lo que es un rango lateral, por ejemplo, se van a dar cuenta que el precio se mantiene en una línea, en un rango de precios en el cual los máximos y los mínimos se mantienen dentro de ese rango, como por ejemplo podemos visualizar acá. ¿Ven? Que los máximos y los mínimos siempre se mantienen en un mismo rango de precios. ¿Ok? Eso es un rango lateral. ¿Ok? Ahora ustedes pueden utilizar, por ejemplo, en TradingView, líneas de tendencia para poder identificarlo. ¿Sí? Como por ejemplo acá, pueden marcar una línea de tendencia. Bien, ahí tienen otra línea de tendencia en la parte superior y pueden marcar el canal completo. ¿Ok? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la tendencia bajista que habíamos visto o la tendencia alcista que visualizamos recién, pueden marcarlo de esta manera así y van a poder estar identificando lo que es una tendencia alcista. Bien, más o menos ahí. Pueden estar identificando lo que es una línea de tendencia alcista y en este caso una línea de tendencia bajista. Bien, fíjense que siempre lo que es la fractalidad, de hecho en nuestro servidor de Discord tienen la clase de fractalidad, van a poder identificar que dentro de una tendencia bajista o una tendencia alcista van a poder identificar lo que es la fractalidad de mercado. La fractalidad de mercado se compone justamente por máximos y mínimos, que es lo que va marcando la tendencia. ¿Ok? Ahora, si ustedes entienden que aprender a leer las tendencias es como aprender a escuchar la voz del mercado, es cuando van a poder entender cómo se mueve el mercado y por qué se mueve de esa manera. Bien, yo lo que quiero que aprendan a identificar son palabras en inglés, que las van a ver muchísimo en lo que es el análisis técnico, ¿sí? Que es, por ejemplo, vamos a buscar, yo les hice acá ahí tenemos, acá, ¿sí? Altos y bajos. Altos y bajos es el ADN del mercado. Para identificar una tendencia, ustedes deben aprender a diferenciar. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros en lo que es la tendencia de mercado vamos a encontrar lo que son los higher high, que son máximos más altos, los higher low, que son mínimos más altos, ¿sí? Eso significa que tenemos una tendencia alcista. Luego tenemos lower low, doble L, que son mínimos más bajos, y lower high, que son máximos más bajos. Bien, lower low, low, mínimos más bajos y lower high, máximos más bajos. Eso determina que estamos ante una tendencia bajista. ¿Ok? Piensen en esto como el ADN del mercado. Todo lo que pasa en los gráficos se reduce a esta estructura básica. Si ustedes pueden entender esto, se les va a hacer mucho más fácil saber en qué dirección va el mercado, qué tipo de operaciones abrir y hacia qué lado dirigirse, si comprar o vender. ¿Ok? Ahora vamos a ver, por ejemplo, vamos a etiquetar en el gráfico para que ustedes lo puedan ver de manera práctica. Lo que vamos a hacer es etiquetar justamente en el gráfico, ¿sí? Los máximos más altos, o sea, vamos a ver higher high, vamos a ver higher low y después vamos a pasar a ver lower low y lower high. ¿Ok? Como pueden ver acá, claramente vamos a agarrar lo que es la herramienta de texto. Esto que está acá, ¿sí? Es un higher high, doble H, esperen que está justo en blanco, lo vamos a poner en negro. Ahí estamos. Lo voy a agrandar un poquito para que lo puedan ver. Bien, eso es un higher high. Esto es un higher high. Esto que visualizamos acá es un higher high. Bien, y después tenemos lo que son los higher low. El higher low es esto que ves acá. Vamos a hacer así, ponemos una L. Y ahí tenemos el higher low, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ir identificando. Como pueden ver, el higher high, el higher high y el higher low son máximos y mínimos más altos. Cada vez son más altos. Eso te determina a vos de que estás ante una tendencia alcista. Bien, de ahí, de ahí acá, de acá a acá y de acá a acá. ¿Ok? Como pueden identificar, si ustedes aprenden a identificar esto y lo aprenden a etiquetar en el mercado, van a poder entender hacia dónde se dirige el precio. Lo mismo tenemos en este caso. En este caso nosotros lo que tenemos es el lower high, que es el máximo más alto, y luego tenemos el lower low. ¿Bien? LL. ¿Ok? Máximos y mínimos cada vez más bajos, para que los puedan ir etiquetando. De esa manera es como ustedes van a aprender lo que es la tendencia de mercado. ¿Para qué me sirve a mí saber la tendencia del mercado? Justamente, como les dije recién, para saber si comprar o vender
e irme a favor de la tendencia que estamos teniendo en el mercado. ¿Bien? Ahora, ustedes lo que tienen que hacer siempre es practicar este tipo de análisis. Esto es lo principal del mercado para que ustedes puedan identificar la tendencia, puedan saber hacia dónde se van a estar dirigiendo y de esa manera puedan hacer operaciones mucho más claras, ¿sí? Más que nada, más que claras, van a ser operaciones en las cuales van a tener más tiempo, o sea, van a tener más probabilidades de ganar que de perder. ¿Por qué? Porque están siempre acompañando la tendencia, ya sea alcista, ya sea bajista o sea un rango lateral. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Bien, fantástico. Ahora, vamos a pasar a un tema un poquito más importante, que son los soportes y resistencias, ¿sí? Soportes y resistencias a ustedes les va a determinar y los va a ayudar justamente para poder operar. Como siempre les digo, los soportes, una vez atravesados, se convierten en resistencias. Y las resistencias, una vez atravesadas, también se convierten en soportes. Eso a ustedes les va a permitir, como ven en la imagen izquierda, cuando tienen una zona de resistencia en la cual el precio rebota varias veces y luego es superada, van a tener la posibilidad de entrar en compras justamente para irse con la tendencia. Fíjense que siempre tenemos zona de resistencia en la cual el precio rebota varias veces, luego baja a una zona de soporte donde hay liquidez acumulada, justamente para tomar combustible y poder romper esa zona de resistencia. Una vez que es atravesada, en la misma línea de resistencia que teníamos en el pasado, se va a convertir en una línea de soporte, la cual va a utilizar el precio para continuar su tendencia alcista. Bien, va a generar nuevamente una resistencia que la va a convertir en un soporte. Eso pasa siempre. Bien, el soporte es como el piso del precio, un nivel donde el precio suele detener su caída y rebotar hacia arriba. Y la resistencia es como el techo, donde el precio es un nivel donde el precio frena su subida y retrocede. ¿Ok? Ahora, no solo tenemos líneas de soporte y resistencia de manera horizontal, bien, también las tenemos en las bajadas y en las subidas, o sea, en la tendencia bajista y en la tendencia alcista. Las líneas de soporte y de resistencia que ustedes van a poder visualizar en el gráfico cuando estamos en una tendencia bajista es justamente lo que va a ir formando ese canal, donde el precio va a ir rebotando en sus máximos y mínimos cada vez más bajos, les va formando una línea de tendencia. Si ustedes marcan la línea de tendencia donde rebota, o sea, en el techo y en el piso, van a saber cuando el precio llega a esa línea, ya sea en la resistencia o sea en el soporte, si pueden operar lo que es la compra o la venta, dependiendo en qué tendencia estén. Por ejemplo, si ustedes van a estar operando una tendencia bajista como la que vemos en la imagen derecha, bien, si ustedes operan en la parte alta, que sería la línea de resistencia, van a estar operando el impulso de la tendencia. Si ustedes operan las compras en la zona de soporte, que es la parte baja, van a estar operando lo que serían los retrocesos de esa misma tendencia. Recuerden que yo siempre en las clases y cuando analizamos el mercado les digo impulsos o retrocesos. Eso, cuando aprenden a identificar la dirección del precio, o sea, si tenemos una dirección bajista, que sería una tendencia bajista, van a poder identificar si están operando el retroceso, que va a ser más corto, o el impulso que quizás podamos dejar desarrollar hasta llegar al cambio de tendencia en altas temporalidades. De esa manera van a poder tener la posibilidad de operar un poquitito a más largo plazo, ¿sí? No digo que puede durar varios días, dependiendo de la temporalidad en la que ustedes operen. ¿Ok? Ahora, ¿qué son los soportes y resistencias? Como ya le expliqué, nivel donde el precio, el soporte es donde el precio suele detener su caída y rebotar al alza. La resistencia es el nivel donde el precio frena su subida y retrocede. ¿Ok? Ahora, anótense estos puntos. Para poder identificar correctamente lo que es una zona de soporte, una zona de resistencia, primero, ustedes lo que van a visualizar es dónde el precio, en qué zonas el precio rebotó varias veces. Una vez que ustedes identifican esa zona donde el precio rebotó varias veces de manera horizontal, van a trazar una línea para conectar esos puntos de rebote. ¿Ok? Puede ser que sea una línea como puede ser que sea una pequeña zona. Entonces, ustedes lo que hacen es trazan una línea o trazan un rectángulo conectando esos puntos donde el precio haya rebotado, ya sea en resistencia o sea en soporte. Bien, lo que ustedes van a verificar luego como punto 3 es que el precio, o sea, que el nivel se respete en múltiples ocasiones, por lo menos hasta que sea superado.
Una vez que es superado, ustedes esa zona de resistencia que habían marcado, como por ejemplo ven acá en la línea roja, la van a poder aprovechar como zona de soporte en un futuro. Bien, lo mismo pasa a la inversa, cuando nosotros venimos en una tendencia bajista y encontramos una zona de resistencia o de soporte en el precio, una vez que es atravesado, lo vamos a poder aprovechar como línea contraria. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Me confirman ahí si se va entendiendo? Ahora, bien, les voy a dar un tip que utilizamos muchísimo. Cuanto más toques, ¿sí?, tenga un soporte o una resistencia, más fuerte va a ser. Pero tienen que tener cuidado que pueden romperse esa línea de soporte y esa línea de resistencia de manera falsa. Bien, hay muchas personas que operan cuando la línea de resistencia o la línea de soporte es rota, es superada, bien, pero se pueden producir falsos rompimientos. Por eso mismo, yo lo que siempre les recomiendo es que esperen, no operen apenas se rompe la línea de tendencia, sino que esperen el movimiento de retroceso. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos acá, ¿sí?, como pueden ver, tenemos una zona de resistencia que sería la línea roja. Fíjense que el precio rebota varias veces. Acá lo ven de manera exacta porque está dibujado. Ahora lo vamos a ver en el precio, en el gráfico, perdón. Pero siempre ustedes, cuando es superada la línea de tendencia, ¿sí?, cuando la línea de resistencia es superada, esperen el retroceso hacia la línea. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede de que la línea es superada, pero es un falso rompimiento, justamente para generar liquidez de compra, en la cual los compradores ingresan al mercado porque ven que la línea de resistencia ha sido superada y lo único que hacen es un movimiento de manipulación bajista. Para que eso no les suceda, lo que ustedes deben identificar es la tendencia general del mercado. Al identificar la tendencia general del mercado, si por ejemplo nosotros venimos ante una tendencia alcista, ¿sí?, y vemos que el precio supera la línea de resistencia, quiere decir que va a continuar con su dirección principal. Entonces ahí sí esperamos el retroceso y operamos la compra. Ahora, si nosotros venimos con una tendencia bajista, el precio comienza a hacer una lateralización, ¿ok?, y rompe la zona de resistencia, no se apuren a comprar, porque ese puede ser el falso rompimiento que tome la liquidez de la parte alta para luego continuar cayendo. Bien, entonces primero identifiquen en qué tendencia estamos, si bajista o alcista, y vamos a ver si el rompimiento de la resistencia es verdadero o lo que tenemos que esperar es que rompa el soporte para rebotar y continuar con su tendencia bajista. ¿Ok? Eso es algo que tienen que empezar a identificar, que tienen que empezar a buscar en el precio, en el gráfico, para poder marcar zonas. Miren, vamos a ver, vamos a pasar al gráfico, por ejemplo. Fíjense, nosotros en este caso venimos con una tendencia alcista, ¿sí? Yo se los voy a marcar acá. Tenemos el impulso, el retroceso, un impulso más grande, ¿sí? Se los voy a hacer así para que no sea tan grande. Acá tenemos la lateralización, ¿sí? Fíjense cómo el precio acumula, ¿bien? Luego acá hace un pequeño rompimiento y empieza a subir. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos identificar? En esta zona es donde nosotros tenemos el rango, ¿bien? Esa es nuestra zona de rango. Ahora, fíjense que el precio, si nosotros marcamos la línea más baja, ¿ok?, que sería esa última mecha que tenemos ahí, se los voy a agrandar un poquito para que lo puedan ver más claro. Si nosotros identificamos que venimos con una tendencia alcista, desde este punto ya venimos con una tendencia alcista, y el precio entra a un rango lateral, lo que nosotros vamos a esperar es que el precio continúe justamente con su tendencia alcista. Entonces, lo que vamos a buscar es el rompimiento del rango hacia arriba. Y fíjense lo que sucede exactamente en esta parte que está acá, que es lo que yo les acabo de explicar. Esto es lo que ustedes tienen que identificar, ¿ven? Cómo el precio en este sector rompe el rango que venía teniendo, lo rompe al alza, regresa al rango, ¿sí?, a buscar la liquidez, y a partir de ahí empieza a generar nuevos máximos. Entonces, es ahí donde ustedes no se tienen que apurar. Si ustedes ven el rompimiento, y esto lo estamos viendo en H4, ahora vamos a bajar de temporalidad para buscar el rango. A ver, vamos a ver en una hora, por ejemplo. Increíble lo que acaba de hacer el euro igual, ¿eh? Vamos a buscar la misma zonita que teníamos identificada recién para poder darles el mismo ejemplo. Me fui como muy atrás igual.
Acá estamos. ¿Ven? Fíjense que nosotros veníamos con una tendencia alcista, teníamos un rango lateral en el cual el precio se mantuvo rebotando en ese rango, y a partir de acá es donde el precio justamente supera, esperen que le voy a hacer una flechita, a partir de acá es donde el precio supera, retrocede al rango a buscar la liquidez y a partir de ahí hace el movimiento alcista con direccionalidad. Ahora, ¿dónde vamos a estar entrando nosotros? Sin apurarnos, exactamente en el retroceso. Cuando el precio supere el rango que venía teniendo, ¿sí? Que hace el movimiento alcista y supera el rango, desde acá, lo que vamos a buscar es puntos en el último impulso que tuvo, que superó el rango, donde podamos entrar en la compra. ¿Ok? Entonces, es ahí donde pueden entrar muchos factores en juego. Puede ser buscar un order block, buscar una línea de soporte y resistencia dentro del rango, ¿sí? Buscar el retroceso de Fibonacci, por ejemplo. Esperen que los voy a limpiar un poquito para que lo puedan entender. Fíjense que nosotros de acá podemos marcar una línea de Fibonacci desde donde comenzó el impulso hasta donde terminó y rebota exactamente en el 61.8. Es ahí donde nosotros podemos operar la compra e irnos con el movimiento alcista general. ¿Ok? De esa manera es como vamos a estar operando realmente soportes y resistencias de la manera correcta. Bien, fíjense acá lo que les acabo de decir. Nosotros veníamos con una tendencia alcista, entramos en un rango, ¿sí? Fíjense que el precio hace el impulso alcista, genera el rompimiento, ¿y qué es lo que sucede después? La liquidación bajista. ¿Ok? Por eso les digo, no se apuren a operar los rangos apenas los rompe. Primero, tienen que identificar de qué manera se rompe el rango, ¿ok? De qué manera el precio retrocede, si empieza a retroceder con patrones de vela, como acá tenemos 4 o 5 velas consecutivas bajistas, ¿bien? Entonces, es ahí donde ustedes van a poder identificar si esto fue un rompimiento válido o fue un rompimiento falso. Lo mismo sucede en este último rango que tenemos acá chiquitito. O sea, esto que está acá, en una hora, también es un rango operativo, en el cual el precio se mantiene rebotando en ese mismo rango, en esta parte rompe el precio y empieza a caer. Viene al order block, genera un pequeño movimiento de manipulación y cae con fuerza en el mercado. ¿Ok? Después, más adelante, vamos a aprender a operar este tipo de rangos, ¿ok? Para que puedan también sacar beneficios de esos momentos. No para dejar de desarrollar, sí para operar el rebote del rango. De esa manera van a empezar a sacar beneficios de cada uno de los movimientos del precio, tanto en tendencias bajistas como en tendencias alcistas, como en rangos laterales. La idea es que vayamos practicando un tema a la vez, vayamos buscando oportunidades de compra o de venta y después ir incrementando más conocimiento. ¿Bien? Ahora, tenemos soportes y resistencias fuertes y soportes y resistencias débiles. Una zona fuerte tiene múltiples toques históricos en la misma zona. ¿Ok? Aparte de eso, van a ver que cuando el precio se acerca a la zona de soporte o la zona de resistencia, el volumen tradicional aumenta. ¿Bien? ¿Por qué quiere decir eso? Porque se activan órdenes que están pendientes justamente en la zona de soporte o de resistencia por lo que sucedió en el pasado. Una zona débil, ¿sí? De soporte y resistencia es aquella que tiene apenas algunos toques. Fíjense cómo el precio en esta imagen izquierda rebota en el mismo rango varias veces, con fuerza y cae, y en esta parte derecha lo que hace el precio es rebotar una sola vez y empieza a subir. Y se mantiene subiendo. ¿Bien? Sube y baja en el mismo rango. Eso es una zona débil. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a ver ahora. Sí. Bien. Ahora, el ejercicio de identificarlos se los acabo de hacer. Ustedes pueden agarrar los gráficos de los activos que hayan elegido para empezar a operar y empezar a buscar ese tipo de zonas, soportes y resistencias que a ustedes les permita identificar puntos a operar con validez. Por ejemplo, nosotros acá venimos con, esto lo vamos a eliminar, venimos con una tendencia bajista. ¿Sí? Entonces, la tendencia bajista en una hora es clara, no hay mucho que discutir. Tenemos máximos y mínimos cada vez más bajos. ¿Sí? Entonces, nosotros al identificar eso sabemos que estamos ante una tendencia bajista. Ahora, ¿yo cómo puedo identificar que estoy ante una tendencia bajista? Primero, para poder visualizar un máximo o un mínimo válido, que sea correcto, lo que tiene que generar ese máximo o ese mínimo es un rompimiento del máximo o el mínimo anterior.
Bien, por ejemplo, nosotros acá, en toda esta zona, tenemos una lateralización, una acumulación de liquidez. Fantástico. Eso no quiere decir que todos los máximos sean válidos. ¿Por qué? Porque ninguno de estos máximos que vemos en la parte superior del rango a nosotros nos genera un nuevo mínimo. ¿Ok? Entonces, nuestro máximo válido, en este caso tenemos este máximo que está en la parte alta, Listo. que nos genera este mínimo que está acá, y nuestro otro máximo válido es este que está acá, que es donde comienza el impulso y nos genera este mínimo que está acá abajo. Todo esto que está acá, o sea, todo esto que ustedes pueden visualizar en esta parte y en esta parte, solamente es liquidez, la cual el precio va a ir a buscar en un futuro, ¿sí? Se la va a tomar, o sea, ¿cómo la toma la liquidez esa? Haciendo movimientos más altos, superando la zona, y de ahí es donde toma la liquidez y empieza a liquidar a los minoristas. Ahora, yo tengo un máximo y un mínimo importante. Máximo, mínimo importante, máximo, mínimo importante. ¿Bien? Si el precio del euro a mí ya me superó esta zona, me tomó la liquidez. ¿Bien? Si el precio del euro sigue subiendo y supera este máximo, nosotros ahí tenemos en una hora una clara tendencia alcista. Ahora, yo esto estaba, perdón, lo marqué mal. Esto estaba, este máximo también es válido. Este que está acá. ¿Por qué? Porque justamente me genera un nuevo mínimo. Bien, ese máximo que está ahí me genera el mínimo que tenemos acá abajo. Este mínimo que está acá. El precio, ¿qué es lo que hace acá? Un nuevo mínimo, perdón, un nuevo máximo, genera un retroceso y a partir de ahí genera un nuevo impulso. Entonces, nosotros en lo que es el euro dólar ya tuvimos un cambio de tendencia, un cambio de dirección. ¿Por qué? Porque justamente se superó el máximo importante que me había creado el último mínimo y a partir de ahí genera máximos cada vez más altos. Fíjense, chicos, silencien los micrófonos. Ahí estamos. ¿Ok? Entonces, ustedes aprendan y practiquen de identificar en temporalidad de una hora, por ejemplo, temporalidad de una hora, máximos y mínimos importantes. ¿Qué máximos y qué mínimos generan otros máximos y otros mínimos? Una vez que ustedes identificaron los máximos y los mínimos, lo que van a hacer es identificar si esos máximos y esos mínimos son cada vez más bajos, como este que visualizamos aquí, y cada vez más bajos, ¿bien? O son cada vez más altos como una tendencia alcista. Si ustedes pueden identificar los mínimos cada vez más bajos, se van a dar cuenta que están ante una tendencia bajista. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Este máximo que tenemos acá es más bajo que este máximo, es más bajo que este máximo que tenemos acá. Y este máximo que tenemos acá es más bajo que este máximo que tenemos acá. Bien, lo mismo sucede acá. Entonces, ¿qué es lo que podemos visualizar en toda esta zona? Que nosotros tuvimos un cambio de dirección, que el precio pasó de ser bajista a ser alcista. ¿Ok? Entonces, practiquen ese punto. A ver si tengo acá para dejarles la tarea que la puedan hacer. Dibujar soportes y resistencias en gráficos reales. Me olvidé una N ahí, les pido disculpas. Dibujar soportes y resistencias en gráficos reales. Usar temporalidades mayores, sería H1, H4 y gráfico diario para mayor precisión, para buscar una zona de soporte de resistencia más fuerte, ¿sí? Que sea una zona fuerte. Tienen que identificar al menos 3 zonas claves y comprobar si el precio las respeta. ¿Qué quiere decir eso? Soportes o resistencias, y luego comprueben si ese soporte es superado, y si es superado, es usado como resistencia después. Lo mismo a la inversa. Identifiquen una resistencia que sea superada e identifiquen si una vez que es superada se convierte en una zona de soporte para continuar cayendo. ¿Bien? ¿Se entendió?